A todos, siendo las 14 horas con 12 minutos del día 9 de diciembre del año 2014, da inicio la 62ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaria General proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con el asunto o los asuntos para analizar en esta sesión pública. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados, le informo que están presentes los 3 magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. En este sentido, los asuntos que conforman la orden del día en esta sesión pública son 3, relativos a un acuerdo plenario del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEE-JDC 05-2013-1 y su acumulado TEE-JDC 06-2013-1, TEE-JDC 07-2013-1, TEE-JDC 08-2013-1 y TEE-JDC 09-2013-1. Una resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEE-JDC 035-2014-2, promovido por la ciudadana Reina Salgado Rogel, y una resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEE-JDC 042-2014-3, promovido por el ciudadano Elías Polanco Sabriva. En la relación de los asuntos que conforman la orden del día, señor presidente, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración la orden del día. Si no existe participación sobre los puntos de cuenta, Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, señor presidente, magistrado Francisco Hurtado Delgado. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con el orden del día. Magistrado Artino Avilés Salvadera. De acuerdo con la orden del día. Señor, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad. En consecuencia, Secretaria General, proceda a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado Carlos Alberto Puig Hernández y que se desprende del asunto identificado con las claves TEE-JDC 5/2013-1 hasta el TEE-JDC-09/2013-1. Con su autorización, señor magistrado, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a consideración de este pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEE-JDC 05-2013-1 y sus acumulados TEE-JDC 06-2013-1, JDC 07-2013-1, JDC 08-2013-1 y JDC 09-2013-1, el cual contiene esencialmente lo siguiente. En el proyecto se propone declarar infundado el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por el incidentista Marcos Aragón Reyes, presidente municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, pues contrario a lo arguido por el incidentista, la ponencia instructora no vulneró el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, ya que este órgano colegiado considera que aplicó adecuadamente los artículos 142 fracción primera, 148 fracción cuarta y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos vigente, y el cual fundamentó el acuerdo del 3 de julio de la presente anualidad, toda vez que la irretroactividad de la ley se plasma en el sentido de que no se deberá aplicar en perjuicio de alguna persona. Si en su beneficio, esto quiere decir que no se puede aplicar una ley posterior al hecho que pretenda perjudicar a una persona que se encuentra involucrada en una situación jurídica, cuyos efectos trasciendan en su persona o en cualquiera de los elementos fundamentales de la persona misma. En efecto, el aplicar el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
en nada perjudica al incidentista, en virtud de que el contenido de las disposiciones legales que rigen la materia electoral local y que le fueron aplicadas en el acto reclamado, acuerdo 3 de julio y acuerdo plenario 26 de septiembre, ambos del presente año, no sufrió ninguna modificación que pudiera originarle perjuicio alguno, dado que el texto en esencia son similares. Es de señalar que de manera específica, cuando la ley de la materia omita señalar un régimen transitorio al respecto, como se desprende de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del 30 de junio del 2014, se deberán aplicar en sus términos las disposiciones, es decir, ordenar concluir la aplicación de un ordenamiento legal determinado e iniciar la vigencia de un nuevo cuerpo normativo. Por consiguiente, la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos no viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, al no causar ningún perjuicio al incidentista, pues no existió ninguna modificación al cuerpo normativo que pudiera afectarle, porque solamente podrá tener efectos retroactivos la ley en comento siempre que la ley vigente pudiera generarle algún perjuicio, que en lo particular no sucedió, resultando adecuada la aplicación de la norma vigente. Por otra parte, resulta infundado lo exprimido por el incidentista al señalar que se viola el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, porque no existe previsión en la normatividad electoral local que establezca procedimiento alguno respecto a la ejecución de la sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral. Al respecto, este órgano jurisdiccional se constriñó a ejecutar su sentencia pegado a lo previsto en el artículo primero, último párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es decir, se realizó una interpretación gramatical y sistemática de lo dispuesto en el libro octavo, título primero, concerniente a las faltas y sanciones que podrán ser impuestas a aquellas autoridades responsables que hayan cometido una infracción, de tal forma que el procedimiento para aplicar las sanciones y las inejecuciones de sentencias se derivó de una interpretación gramatical y sistemática del ordenamiento electoral local, con el propósito de hacer cumplir las resoluciones dictadas por este tribunal. En consecuencia, resulta infundado el incidente de nulidad de actuaciones que plantea el incidentista Marcos Aragón Reyes. Es la cuenta, señor magistrado. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si no existe observación sobre el mismo, Secretaria General, proceda a tomar la votación. Con su autorización, señor presidente. Magistrado Carlos Alberto Cuyarnes. Es el proyecto. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Magistrado Tino Avilés Alvarado. Con el proyecto de cuenta. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo las claves TEE-JDC 5/2013-1 hasta el TEE-JDC 9/2013-1, se dicta el siguiente acuerdo plenario bajo el punto resolutivo. Único. Resulta infundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ciudadano Marcos Aragón Reyes, presidente municipal del Ayuntamiento de Conacatepec, Morelos, en términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. Continuando con el segundo punto de la orden del día, Secretaria General dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este honorable Pleno del Tribunal Estatal Electoral el suscrito e identificado bajo el número TEE-35/2014-2. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno el magistrado Tino Avilés Alvarado,
Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEEJDC 035-2014-2, promovido por la ciudadana Reina Salgado Rogel, en su carácter de regidora del Ayuntamiento Constitucional de Jutepec, Morelos, durante el periodo 2009-2012, en contra de la omisión injustificada de dicho ayuntamiento, de su presidente y tesorero, de realizar el pago de aguinaldo correspondiente al año 2012, así como la devolución de la cantidad que le fue retenida por concepto de impuesto sobre la renta, en el periodo que duró su encargo, en el cual se razona lo siguiente. En principio, se propone declarar infundado el agravio hecho valer por la promovente referente a la devolución de la cantidad retenida por concepto de impuesto sobre la renta durante el periodo que duró su encargo, en virtud de que este tribunal no se encuentra facultado para solicitar tal devolución, puesto que todo cuanto se refiere a la retención de dicho impuesto es atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no siendo una cuestión vinculada a la materia electoral. Además de que de las documentales aportadas en autos no se advierte que la parte actora haya solicitado alguna devolución ante la Secretaría de Hacienda o ante el propio ayuntamiento, que haga presuntiva una negativa de su entrega, dejando a salvo los derechos de la promovente para realizar, en su caso, las gestiones conducentes al respecto. Asimismo, se propone declarar fundado el agravio esgrimido por la parte actora referente a la falta de pago de aguinaldo correspondiente al año 2012, equivalente a 90 días de salario, pues en los informes justificativos remitidos, las autoridades responsables no realizan precisión alguna sobre el aguinaldo referido, ni mucho menos remiten documentación alguna que acredite el pago o no de la prestación reclamada. De ahí que no existan elementos que generen convicción a este órgano jurisdiccional para no tener por cierto el reclamo hecho por la enjuiciante. Ello en razón de que la responsable no ofrece documental alguna que desestime lo afirmado por la actora en el presente juicio o que acredite el hecho de haber pagado la remuneración reclamada, por lo que al no haberse acreditado el pago de la misma, esta retribución deba ser compensada, toda vez que indebidamente no le fue pagada. Ello debido a que no resulta irreparable, no obstante de haber concluido el desempeño de su encargo, puesto que el derecho de la actora a la remuneración reclamada no se extingue por la circunstancia de que el cargo ya no se ejerza, pues se trata de un derecho previamente adquirido, siendo la reparación, en su caso, la restitución de la remuneración que se dejó de pagar a la promovente, sin que sea procedente la pretensión que a su vez solicita la enjuiciante referente al pago de interés legal durante todo el tiempo que se omitió cubrir la prestación reclamada, pues dicha pretensión carece de fundamento legal al no existir disposición alguna en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos que sustente ese reclamo. En consecuencia, lo procedente es ordenar al tesorero y a la presidenta municipal, esta última por sí y en su carácter de representante del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, a efecto de realizar el pago de aguinaldo correspondiente al año 2012, equivalente a 90 días de salario a la hoy actora, Reina Salgado Rogel. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuentas. ¿Hubiera alguna observación? Bien. Al no haber observación, secretaria general, tome la votación. Con su autorización, señor presidente, magistrado Francisco Hurtado Delgado. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Con el proyecto. Magistrado Artino Avilés Talavera. Es mi proyecto. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave TEEJDC 035/2014-2 se resuelve en definitiva. Primero, resulta infundado el agravio hecho valer por la parte actora referente a la devolución de la cantidad retenida por concepto de impuesto sobre la renta durante el periodo que duró su encargo, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo,
Resulta fundado el agravio hecho valer por la parte actora referente a la falta de pago del aguinaldo correspondiente al año 2012, equivalente a 90 días de salario, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Tercero, se ordena al tesorero y a la presidenta municipal, esta última por sí y en su carácter de representante del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, actuar conforme a la parte final del último considerando de la presente sentencia. Cuarto, en cumplimiento a la resolución de fecha 8 de octubre del año en curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JDC 2360/2014, notifíquese por oficio con copia certificada de la presente resolución. Finalmente, en desahogo del tercer punto de la orden del día, Secretaria General dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Francisco Hurtado Delgado, e identificado bajo la clave TEEJDC 042/2014-3. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno el magistrado Francisco Hurtado Delgado respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEJDC 042-2014-3, promovido por el ciudadano Elías Polanco Saldívar, por su propio derecho, quien se ostenta como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Yautepec, Morelos, en contra de la resolución recaída en el expediente número CNJP-RA-MOR-035/2014, de fecha 6 de octubre del 2014, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Instituto Político referido, mediante la cual se revocaron los actos de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos y se dejaron subsistentes los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Procesos Internos del Instituto Político referido en Yautepec, Morelos, vulnerando sus derechos fundamentales de votar y ser votado. En el proyecto se estima lo siguiente: la litis en el presente asunto consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia, la autoridad responsable actuó apegada a derecho o si, por el contrario, se vulneraron los derechos político-electorales del actor. En la especie, el actor señala que de manera ilegal la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional no tomó en consideración el dictamen de procedencia que lo acreditaba como presidente del Comité Municipal, toda vez que la Comisión Estatal de Procesos fue quien lo emitió. Es de señalar que no le asiste la razón al enjuiciante, toda vez que en las bases segunda, séptima y octava de fecha 24 de agosto del año en curso, se establece que los órganos competentes para emitir el dictamen, mediante los cuales se acepta o se niega el registro de las fórmulas, son las comisiones municipales de procesos internos. Asimismo, tienen competencia para organizar, recibir, verificar, valorar los documentos que presenten los aspirantes al cargo de presidencias y secretarias generales de los comités municipales para el periodo estatutario 2014-2017. En este orden de ideas, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, este tribunal resolutor considera que las manifestaciones hechas valer por el promovente son infundadas e inoperantes, en virtud de que el ciudadano Elías Polanco Saldívar no cumplió con lo establecido en la citada convocatoria, toda vez que de la instrumental de actuaciones se desprende que el actor se registró ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, órgano intrapartidista que emitió dictamen de procedencia a favor del ahora actor, por lo que a juicio de este órgano resolutor, el dictamen es emitido por un órgano diverso que no tiene la facultad
para decretar la procedencia del registro de la hora recurrente. Resulta importante destacar que obran en autos en copias certificadas a hojas 709 a 718 los dictámenes de procedencia dictados por las comisiones municipal y en copias certificadas a hojas 371 a 376 y 384 a 388 los dictámenes de la Comisión Estatal de Procesos Internos, en los cuales se apreció que el primero fue emitido por los licenciados Manuel Yacamán Bazaín y Sandra Rebeca Baena, presidente y secretaria técnica de la Comisión de Procesos Internos del municipio de Yautepec, Morelos, y el segundo lo emitió la secretaria técnica de la Comisión Estatal, persona que a juicio de este órgano jurisdiccional carece de legitimidad para emitir el dictamen de referencia. Por lo anteriormente señalado, a juicio de este órgano resolutor, el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión Estatal de Procesos Internos es nulo y carece de legalidad, en virtud de que no era el competente para emitir el acto. Cabe destacar que el proceso interno para la elección de presidente y secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Yautepec, Morelos, está conformado por etapas, las cuales son susceptibles de ser impugnadas, y de las constancias procesales que integran los autos no se desprende que el hoy actor haya presentado algún medio de impugnación en contra de cada una de las etapas, por lo tanto ha operado la definitividad. A mayor abundamiento, el principio de certeza jurídica en materia electoral consiste en que al iniciar un proceso interno, los militantes conozcan las reglas fundamentales que integran el marco legal del procedimiento que les permita acceder al ejercicio de sus derechos políticos, con la seguridad de que los interesados tengan la oportunidad de inconformarse con los actos que pudieran transgredir sus derechos ciudadanos, circunstancia que en el caso en concreto no aconteció. Por lo antes expuesto, la resolución de fecha 6 de octubre del 2006 que hoy combate el actor, emitida por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, incluyó todos y cada uno de los elementos procedimentales en sus tiempos, etapas, cumpliendo con el principio de definitividad de sus actos y actuaciones de los órganos responsables, por lo que la sentencia que hoy impugna el ciudadano Elías Polanco Saldívar es fundada, motivada y razonada. En consecuencia de lo argumentado, es pertinente sostener que los actos realizados por la Comisión Municipal de Procesos Internos de Yautepec, Morelos, a criterio de este tribunal colegiado, constituyen actos definitivos, aunado a su carácter de orden público, lo que conlleva a confirmar la resolución en el recurso de apelación emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional de fecha 6 de octubre de 2014. Es la cuenta, señor presidente. Señores magistrados, está con su consideración el proyecto de cuenta. Si no existe observación, secretaria general, proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, señor presidente. Magistrado Carlos Alberto Julio Hernández. De acuerdo. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Magistrado Elquino Avilés Ravera. Con el proyecto de cuenta. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado con la clave TEEJDC 042/2014-3 se resuelve. Primero, resultan infundados e inoperantes los agravios invocados por el recurrente en términos del último considerando de esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución del recurso de apelación de fecha 6 de octubre del año 2014, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en términos del último considerando de esta sentencia. Al no haber intervención y haberse agotado los asuntos de la orden del día, objeto de esta sesión pública, siendo las 14:37 del día 9 del mes de diciembre del año en curso, esta se da por concluida. Buenas tardes a todos.